¿Cómo amanece hoy el Ecuador? ¿Realmente pudo amanecer en calma luego de tanta turbulencia? Bueno, en principio, una vez que han concluido las negociaciones entre la CONAIE y la apertura que tuvo el gobierno, yo creo que más que el gobierno, el presidente, quien asumió directamente la solución de la crisis, hemos logrado de alguna forma recuperar la paz. Se ha derogado este artículo que me parece desde mi lectura que fue una locura implementar una medida de shock en un país como el nuestro. Medidas de shock que no funcionan en Francia, no funcionan en la Argentina, no funcionan en Grecia, en ningún lugar del planeta. Digamos que el fondo de la medida es necesaria, definitivamente hay que disminuir los subsidios. No podemos subsidiar a una persona que tiene un Mercedes-Benz con el diésel o a mí con mi vehículo, pero ese tipo de medidas deben ser focalizadas. Y ese combustible, básicamente el problema central era el diésel, el 90% de la transportación pesada, el 90% de la transportación de pasajeros se maneja con diésel, y eso generaba un incremento en las tarifas que generó efectos inflacionarios en una economía dolarizada. Entonces creo que la medida fue acertada y en este momento se está implementando las nuevas medidas que se van a tomar, donde están más que seguros que se va a respetar la focalización del diésel. Osvaldo, de lo ocurrido en estos 11 días, ¿cuánto realmente fue espontáneo y cuánto no? Bueno, hay muchos duendes verdes financiados por el correísmo, hay muchos vándalos de verdad. Realmente, cuando le digo duendes, lo digo en el sentido de que el gobierno de alguna forma en su comunicación quiso instaurar que el culpable de todo era Rafael Correa, y me parece que hay una responsabilidad sin duda de quienes han estado en la conducción de la economía del gobierno los últimos 3 años, que ha sido el morenismo. En ese contexto hay de todo. Creo que las marchas básicamente lo que hicieron fue reafirmar o reivindicar a la presencia de los movimientos indígenas, que irónicamente fueron debilitados y su capacidad de movilización fue minada totalmente durante el correísmo. Finalmente, probablemente ese debilitamiento que hizo el correísmo hacia los sectores de movimientos sociales, de alguna forma hizo que el morenismo resista, pero creo que era insostenible. Probablemente en otro tiempo esto hubiera durado menos, pero en todo caso creo que hay responsabilidades que deben de determinar los organismos competentes, y ya el tiempo nos va a dar las respuestas a su pregunta. Osvaldo, quiero, si me permite, compartir con nuestra audiencia parte de lo dicho por Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Esto fue en concreto. Todo está completamente claro y lo está también ventajosamente para los hermanos indígenas. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los Latin King criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Ventajosamente, los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas. Es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la República haya sido acogido por ellos, y les agradezco y se los felicito. Osvaldo, ¿quién o quiénes, además de Rafael Correa, han intentado capitalizar este momento crítico que ha vivido el Ecuador? Yo creo que quienes realmente capitalizan esto políticamente es un poco difícil establecerlo en una sola persona. Creo que de alguna forma los indígenas terminan siendo reivindicados por Moreno al darles ese espacio. Hay que reconocer también el hecho de que Moreno haya tomado directamente la solución del conflicto. Creo que el vicepresidente Sonnenholzer se legitima, porque él no fue electo, digamos, fue designado, y de alguna manera se consolida en esta crisis por su forma en cómo se manejó, indistintamente de su postura. Creo que se consolidó como la figura, espero, de la derecha en lo venidero. Y en el caso de Correa, considero que su error realmente, más allá de las acusaciones que le haga el gobierno, que deberá aprobarlas, su error fue haberse ofrecido como candidato a un movimiento que la convulsión era insostenible, ¿no? El cálculo electorero le pasó factura. En Guayaquil creo que Nebot se consolidó como líder regional, demostró una vez más su poder sobre el municipio, pero no sabría decir en el ámbito nacional cuáles van a ser las consecuencias. Pero todavía, como le indico, es muy temprano como para determinar ganadores o perdedores. Pero en todo caso creo que por el hecho de que exista la paz, el pueblo ganó. Osvaldo, ¿quién es Gabriela Rivadeneira, de la que tanto se habla en la prensa internacional? ¿Lo comparte con nuestra audiencia? Cómo no, Gabriela Rivadeneira fue presidente de la Asamblea y fue una de las más, digamos, personas cercanas o leales al presidente Correa, y quien ha encabezado la oposición al morenismo. Hay una serie de acusaciones que hace el gobierno hacia ellos, y ellos manifiestan que son perseguidos políticos. Ojalá no tengamos una cacería de brujas.
y no haga falta este tipo de situaciones y que caigan los culpables. Porque yo tengo que ser honesto con ustedes, los saqueos que se dieron en muchas ciudades no lo generaron ni los indígenas ni políticos, fueron vándalos delincuentes, en algunos casos tristes donde personas saqueaban la farmacia de su esquina, la tienda de la esquina, el almacén de electrodomésticos de la esquina. Entonces es terrible lo que ha sucedido en el Ecuador. Ojalá se establezca una comisión de la verdad, pero una que sirva, donde se pueda evaluar y no se repitan situaciones donde tiene que venir gente de afuera. No tengo nada contra el señor francés, pero me sentí en el tiempo de la colonia que tuvo que venir a mediar para que esto se resuelva. Insiste Lenín Moreno en que Nicolás Maduro estaría detrás de algunos de los actos violentos en el Ecuador. Maduro ironiza, dice que soy yo super bigote, eso es una cita textual. ¿Insiste Lenín Moreno en la participación o responsabilidad de Nicolás Maduro? La verdad, le soy sincero, en eso me sentí en Colombia, ¿no? Donde Maduro, el castrochavismo, Cuba, los comunistas, etcétera. Creo que es parte de la retórica, ¿no? Porque yo creo que el problema de Moreno ya no es de popularidad. Yo creo que hace tiempo va a ser un problema, porque creo que en ese sentido compite con popularidad con Maduro. Pero lo que sí demostró el presidente es que no va a competir con Maduro en materia de derechos humanos. Así que creo que es parte de la retórica y deberá esto, como insisto, probarlo los organismos competentes.